quiero invitarles en esta oportunidad a continuar con un tema que hemos venido tratando en los programas anteriores sobre la libertad cristiana, que como dijimos es un tema ampliamente abordado en la Escritura, mayormente en el Nuevo Testamento. A modo de introducción, daré lectura a los versículos 7 al 10 de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, desde el verso 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. A medida que vamos entendiendo la complejidad de la vida, vamos creciendo y madurando como personas, obviamente. Y nos vamos dando cuenta que hay cosas que no son agradables, pero son necesarias. Una intervención quirúrgica, por ejemplo, es algo que no es agradable, pero es necesaria. Pues bien, cuando uno lee la Biblia, la palabra de Dios, se va a encontrar con muchas cosas que no son agradables a nuestra naturaleza, pero son necesarias. Están ahí para que creemos conciencia y prevengamos un desastre en nuestras vidas. Hay muchas ocasiones en que Dios va a decir no. En los 10 mandamientos, el decálogo hebreo, en varias ocasiones Dios va a decir no. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y alguien puede ver en esto un no represivo, pero no es así. No es un no represivo, sino un no de protección. Dios nos está diciendo, si sigues ese camino te vas a estrellar. Ahora no es que Dios nos obligue a que andemos por tal o cual camino, simplemente nos advierte y después de eso, bueno, cada uno es responsable. Pablo sabía que había peligros latentes en la iglesia de Colosas. Peligros que podían afectar gravemente a la iglesia en ese momento y la iglesia de todos los tiempos, y es el peligro de caer, habiendo sido libres, caer nuevamente en esclavitud. La esclavitud de crear instancias humanas, como programas, rituales, ceremonias, preceptos, según para alcanzar la santidad de vida. Algunos estudiosos hablan de la esclavitud de la asceta o del ascetismo. Y usted se preguntará, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es esa enseñanza que dice que puedes alcanzar la santidad ajustándote a ciertos preceptos o dogmas. Y la iglesia, si no está atenta, si no está bien afianzada en Cristo, en la palabra de Dios, puede caer en esto que es también una forma de esclavitud. Miren, hay dos tipos de preceptos o mandatos. Están aquellos que provienen de Dios, pero hay otros que provienen de los hombres, que limitan la libertad cristiana. Ahora, por supuesto, si un precepto proviene del Señor, el tal debe ser respetado en todo momento, porque es un precepto del Señor. Pero ¿qué de aquellos que fabrican los hombres, donde muchas veces hacen manuales de lo que se puede hacer y lo que no, y que exceden a la palabra de Dios? A eso se refiere Colosenses capítulo 2, cuyo extracto leíamos al comienzo. En aquel tiempo en Colosas particularmente, además de lo que Dios pedía, ordenaba a los creyentes, se había levantado una cantidad de preceptos humanos. Se había redactado un manual con el cual se pretendía que la iglesia fuera hacia adelante. Iban cayendo progresivamente en el ascetismo. Y saben, hasta el día de hoy el ascetismo tiene muchos seguidores en ciertas iglesias. Pero ¿por qué hay iglesias que caen en estas cosas? Hay una explicación psicológica, y perdónenme que apele a esto, pero el ser humano en su estado natural se resiste a la libertad.
la procura, la promueve, pero finalmente termina resistiéndola. ¿Por qué? Porque vivir en libertad requiere una tremenda responsabilidad. Y esto lo sabemos muy bien los pastores, porque cada cierto tiempo viene alguien a preguntarnos sobre algo, a ver si el pastor termina tomando una decisión por él, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre algún viaje, etcétera, etcétera. Pero cuidado, uno como pastor puede orientar en la palabra de Dios, pero es la persona la que debe tomar la decisión. Claro, porque yo como pastor no puedo hablar de cosas que Dios no me ha autorizado como si realmente fuera su palabra. Yo no puedo dar consejos ni directrices que vayan más allá de la palabra de Dios. Los pastores somos siervos de Dios, nada más que eso. No somos señores, somos siervos y no tenemos respuesta para todas las cosas. Entonces, si viene un joven a presentarme a su enamorada y me dice, ¿y qué le parece, pastor? Lo siento, pero a mí no me parece nada. Pero él está buscando que el pastor le diga, me parece bien, siga adelante con ella, o en el peor de los casos, no me parece, veo que esto no va a funcionar. Pero resulta que uno como pastor, y perdónenme que lo diga así, no es Mandrake el mago, no tiene una bola de cristal, es un pastor simplemente. Y si el joven ha tomado una decisión, yo como pastor no tengo derecho a refrendarla porque es un problema de él. Esto es respetar la libertad, respetar la decisión de la otra persona. Hay personas que le preguntan al pastor sobre diferentes materias, como si el pastor fuera una suerte de gurú, el poseedor del oráculo divino que tiene que saber todo, y claramente un pastor no es eso. Colosenses 2, verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Si Cristo nos ha hecho libres, hay que tener cuidado de no caer en esclavitud nuevamente y sujetarse a preceptos y cuánta cosa hay porque Cristo nos ha hecho libres. Pablo le dice a los Gálatas, cuidado, no sea que caiga nuevamente en esclavitud o en servidumbre. ¿Por qué? Porque hay que saber vivir y disfrutar la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y es lo mismo que le está diciendo a los colosenses también. Tengan cuidado. Cuando aparezca una disposición, un precepto que diga, esto no se puede hacer, esto no se puede tocar, esto no se puede comer. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Dios o los hombres? Si usted hace eso, va a alcanzar la plenitud espiritual. ¿De verdad funcionan las cosas así? Usted puede decir que no. Pero hay muchos creyentes que creen que van a decir que sí, porque creen eso. Lo peor que puede pasarle a una iglesia, a una congregación, es caer en el legalismo. Recuerdo que donde vivíamos cuando niños, no todos tenían televisor en sus casas. Entonces, algunos niños pagaban una moneda para ver el Chavo del Ocho, qué sé yo, u otro programa en la casa del vecino que sí tenía televisor. Y entonces cierto predicador, que no diré el nombre, enseñaba que el televisor era el cajón del diablo. Y luego salió otro diciendo que cómo era posible que desde la casa de los hermanos por el techo saliera la cola de Satanás. Se refería a la antena de la TV. Los jóvenes ni saben cómo eran esos aparatos el día de hoy. Y uno como niño escuchaba esas cosas y quedaba traumatizado. Cada vez que veía una tele se asustaba. Pero ahora resulta que todos los cristianos prácticamente tienen tele en sus casas y con cable más encima. Y resulta que es lo más común, es lo más normal del mundo. Pero ¿cuántos años pasaron para destruir ese tabú que se había inventado en ciertas iglesias? Había iglesias donde se le enseñaban a las mujeres que no podían cortarse el pelo, que el cabello tenía que ser largo, porque decían, si el Señor viniera hoy, ¿con qué le secarían los pies? Ahora, claro que dichos preceptos se han ido derribando con el paso del tiempo,
Pero no me diga que no hay mandatos meramente humanos en la iglesia del presente. Cosas que no están en la Biblia, pero que se inventan como forma de santidad, y entonces la santidad empieza a pasar por cosas materiales nada más. Ahora, por supuesto, hay preceptos dichos por Dios, que fueron cumplidos cabalmente en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la denominada ley ritual, que a veces se comprende mal y se la quiere traer al Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos libera de esas cosas. Sin duda el apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento más que todos nosotros y sabía muy bien lo que era ser esclavo de la ley, porque él había sido uno al principio. Dice que esas son cosas que se destruyen con el uso. En el Antiguo Testamento Dios le habla a un pueblo terrenal y entonces le da preceptos, reglas muy prácticas en la ley de Moisés, que habla de alimentos que son inmundos, de animales que son impuros, de no tocar un cuerpo muerto. De lo contrario, se necesitaba un ritual de purificación. Ahora, ¿qué sentido tenían esas leyes? Eran leyes sanitarias. Respondían a la necesidad del pueblo en ese momento. Fíjense, Israel había estado esclavo por 400 años en Egipto y de pronto salen al desierto y se enfrentan a un clima totalmente diferente, a temperaturas muy extremas. Y lógicamente ellos vivían en una era precientífica, por lo cual Dios no le podía dar leyes de connotación científica porque no las habrían comprendido. Fíjese, por ejemplo, allí en Deuteronomio capítulo 23, allí se da una legislación muy interesante sobre cómo cuidar la parte sanitaria del pueblo. Piense por un momento, ellos eran prácticamente 2 millones de personas, 2,5 millones de personas probablemente, que vivían juntas y que no tenían una casa donde habitar, que no tenían una red de alcantarillado donde desaguar. ¿Se imagina? 2 millones de personas que obviamente producían basura, suciedad y todo lo demás. Entonces había que ordenarlo sanitariamente. ¿Me explico? ¿Cómo lo ordena Dios? Dios dice, bueno, que cada persona lleve en su equipaje siempre una estaca. ¿Una estaca? ¿Para qué? Para que al hacer sus necesidades biológicas haga un hoyo y tapen con tierra. Era sencillo y se prevenía enfermedades. Entonces es Dios quien da esa ley. Ahora fíjense el fundamento que da Dios. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. ¿Se dan cuenta que estamos ante una ley sanitaria? Dios estaba tratando de protegerlos, pero tiene que darle una fuerza teológica a la ley, porque no le puede hablar de bacterias, no le puede hablar de infecciones, porque todavía el hombre no conocía esas cosas. Entonces, para que entienda, Dios le dice, tienen que tener un campamento limpio, porque Dios es santo. Y no solo tenía leyes sanitarias, también tenía leyes dietéticas, que responden a la necesidad de un tiempo determinado. Y se le daba una connotación teológica diciendo que lo que no era bueno para la salud entonces era inmundo. Y todo eso es correcto y es comprensible. Pero ¿cuál es el problema? El problema es tomar estas leyes y traerlas a las iglesias el día de hoy. Que la iglesia, al igual que el Israel antiguo, se abstenga de ciertas comidas y que haya alimentos puros y alimentos impuros. Bueno, eso no solo es incorrecto, sino que es perjudicial y esclavizante. Pablo dice, cuidado, estos son preceptos de hombres, los preceptos de Dios son otros. Entonces, por estas cosas, la iglesia empieza a perder su libertad. Cuando los preceptos, los mandamientos de hombres empiezan a tener peso como si fueran preceptos de Dios. Hay iglesias donde se prohíben ciertas comidas en pro de mantener la santidad. Por ejemplo, no comen cerdo y todos los derivados del cerdo.
Hay otros que prohíben otras cosas, que no se puede beber esto ni aquello. No entraré en detalle, cada uno analice esto. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que el Señor nos dio una libertad que nosotros tenemos que defender. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No podemos volver atrás. Cuando vemos al Señor Jesús en la Biblia, lo vemos siempre junto al pueblo, comiendo con los pecadores. ¿Y qué cree usted que comía Jesús? Comía lo que ellos tenían en la mesa y bebía lo que ellos bebían. Y a algunos les causa escozor cuando leen estas cosas, pero lo dicen los evangelios. Jesús marcó un tremendo contraste con los religiosos de su pueblo. Fíjese que cuando uno empieza la lectura del Nuevo Testamento, lo primero que encuentra es un personaje que pareciera ser escapado del Antiguo Testamento. Me refiero a Juan el Bautista. Y lo tenemos allí. Y la gente por la vestimenta lo relaciona con Elías. Y él se mantenía bajo el voto del nazareato. Y Jesús dice acerca de Juan, allí en Lucas 7:33, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Quiere decir que Juan se abstenía de ciertas cosas, pero Jesús no se abstenía de ciertas cosas. Sin embargo, criticaban a Juan que se abstenía y a Jesús que no se abstenía. Al que come porque come y al que no come porque no come. Como se dice vulgarmente, palo porque bogas y palo porque no bogas. Bueno, la crítica siempre va a estar. Tiene que dar palos, no importa a qué lado, pero tiene que darlos. Una vez vinieron los fariseos a encarar a Jesús y le dijeron, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Y Jesús le responde, ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Estimados, la presencia de Jesucristo nos saca de las sombras del Antiguo Testamento, donde todo es sombra de lo que ha de venir, y nos lleva a la realidad de Cristo, y nos lleva a lo concreto de Cristo, y Cristo es el que nos da libertad, una libertad completa, absoluta. ¿Qué nos ha concedido Dios? Dios nos ha concedido libertad en Cristo Jesús. Dice el verso 13 de 1 Corintios 12, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, estamos en la era de la gracia de Dios y del Espíritu, no en el tiempo de la carne. Entonces tenemos que vivir la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay cosas que los hombres le otorgan reputación en sí mismas, es verdad. Hay quienes le otorgan valor al vegetarianismo, por ejemplo. Y bueno, si usted quiere ser vegetariano, sea vegetariano. Tiene la libertad de hacerlo. Si quiere ser vegano, sea vegano. Tiene la libertad de serlo. Pero no diga que todos los veganos son más santos por ser veganos que los que no lo son. Aprendamos a respetar la libertad en Cristo que el otro tiene también. Y aprendamos también a usar correctamente la Escritura. Hay personas que van a la Escritura y la toman con literalidad, pero no se dan cuenta de que hay algo que se llama el espíritu de la Escritura y que el espíritu de la Escritura tiene que estar tan presente como la literalidad. No podemos pensar que todo debe aparecer literalmente en la Biblia, porque hay cosas que debemos deducir. Por ejemplo, la Biblia no dice que cuando llueva todos tenemos que salir con paraguas. Pero entiendo que yo soy mayordomo de mi cuerpo y que debo cuidarlo más aún siendo templo del Espíritu Santo. No puedo exponerme a una pulmonía gratuitamente. Alguien me decía en una ocasión, pastor, ¿y dónde dice la Biblia que no se puede jugar al quino o a la lotería? ¿Se imagina que gane y traiga el porcentaje para la iglesia? No dice la Biblia que no se debe jugar a esas cosas. Y claro que no dice nada al respecto.
pero sí dice en el espíritu de la Escritura que cada uno debe ganar su propio pan mediante su propio esfuerzo personal. Entonces, cuando entiendo el espíritu de la Escritura, no me van a venir con que si está escrito o no está escrito, si está prohibido o no está prohibido. Ese literalismo no sirve. Lo que yo tengo que procurar es amoldar mi conducta en la Escritura y en el espíritu de la Escritura. En la Biblia no se habla de todas las cosas modernas que han salido y que nos rodean. Por tanto, yo tengo que saber como cristiano usarlas y utilizar las cosas sin que las cosas me dominen a mí. Claro, porque aunque las redes sociales sean moralmente neutras, pueden esclavizar a una persona si no logra ponerlas bajo dominio. Yo he visto grupos de personas donde cada uno está chateando con el teléfono. Nadie habla con el otro. Hay personas que se desesperan si se les pierde el celular. Bueno, claramente allí hay algo pernicioso. Hay personas que son esclavas de las redes sociales o de la televisión. Yo personalmente veo uno que otro programa que me interesa, pero más de uno a la vez no puedo. Siento que es una pérdida de tiempo, me desespero. Pero bueno, quizá mi sensibilidad no sea la suya. Entonces tengo que regular mi propia vida espiritual y allí es donde comienza la libertad. Cuando digo yo soy responsable de mi vida espiritual, cuando distingo qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Y voy a los 3 axiomas de Pablo cuando dice, primero, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Quizá al otro hermano le convienen, pero a mí no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia sensibilidad espiritual. Segundo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y descubro otra norma para mi vida. Bueno, ¿esto me edifica o no me edifica? ¿Me aporta en algo para mi vida? Lo que no quiere decir que eventualmente no pueda transgredir esas cosas, dependiendo del contexto. De lo contrario, estaría viviendo otra forma de esclavitud. Hay cosas que quizás no sean de edificación espiritual propiamente tal, pero distraen en un momento determinado, lo cual no tiene por qué ser malo o nocivo. Lo importante es que uno maneje todas las cosas con sabiduría. Y al tercer axioma, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que pueden ser lícitas, pero pueden llegar a dominarnos. Y nosotros no tenemos que dejarnos dominar por nada ni por nadie. Tenemos que manejar nuestra propia vida. Cuando me esclavizo es muy difícil dejar esas cosas. Y son adicciones que a lo mejor no están penadas, pero también son adicciones. Y esas adicciones hay que dejarlas para poder vivir la libertad espiritual. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y acá aparece la gran palabra, discernimiento. El hombre, para ser libre, tiene que saber discernir, saber separar las cosas, saber descifrar la carga espiritual que conlleva cada cosa. En muchas ocasiones he hablado que el cristianismo no consiste en una lista de haz y no hagas, porque el cristianismo es dinámico. Además, las experiencias y los contextos cambian. Por eso necesitamos discernimiento. No podemos hacer una lista, no podemos establecer cosas que están más allá de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Un cristiano tiene que mirar hacia arriba y hay que vivir mirando hacia arriba, porque arriba está lo celestial, arriba está el Señor, arriba está lo espiritual y abajo está lo material y humano. Hay que discernir mirando al Señor hacia arriba. ¿Qué es lo que me conviene de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que me edifica de acuerdo a la voluntad del Señor? Cierto día Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, levanta el cuchillo y va a clavar ese cuchillo en un acto supremo de fe y obediencia, porque en el fondo él creía que Dios podía resucitarlo aún de entre los muertos.
Qué tremenda fe tenía Abraham. Creía hasta eso. Entonces levanta el cuchillo y ya para bajarlo un ángel lo detiene y le dice: no le hagas nada al muchacho. La prueba ha concluido. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Podríamos decir que se frustró el sacrificio de Abraham. Se quedó con el fuego encendido, con el altar puesto, con el cuchillo en la mano y no tenía la víctima para el sacrificio. Y en ese momento dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Es decir, cuando miro hacia arriba, yo veo la provisión de Dios para el altar. ¿Cuál es la lección? Hay que mirar para arriba. Cuando me siento frustrado, tengo que mirar hacia arriba. Tenemos que manejar nuestra vida mirando hacia arriba. Si hay una decisión importante que tengo que tomar, tengo que mirar hacia arriba primeramente. Jesús cerca de Jericó, dice la Escritura que alzó los ojos y vio a Zaqueo y lo hizo bajar. Indica que Jesús también miraba hacia arriba. Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, Dios lo manda a empezar por la ciudad más poderosa de la tierra prometida, una ciudad amurallada, Jericó, para que la ataque. Y Josué era un guerrero que ha preparado al ejército de Israel, pero no sabe lo que es una ciudad amurallada todavía, y resulta que delante de él hay una ciudad amurallada. Dios le dice que esa es la ciudad por la que tiene que empezar el trabajo, y Josué cita a todo el pueblo para el otro día, porque va a empezar la conquista. Y sale al campo, y yo me imagino caminando y pensando en esto, que es el gran desafío. Y al alejarse del campamento se encuentra solo y no tiene a nadie que lo defienda. Entonces alza los ojos y ve a un varón con la espada desenvainada y tiembla. Josué y le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque se da cuenta que hay alguien que está en actitud de combate. El varón le dice: no soy ni de ustedes ni soy del enemigo. Yo vine como príncipe del ejército del Señor. Es decir, miro hacia arriba, y miró hacia arriba y comprendió que el ángel no iba a luchar solo, que el Señor tenía su ejército preparado para reforzarle, que Él no estaba solo allí, que Dios estaba con Él. Si se fija, nuestra vida tiene que ser un continuo levantar los ojos al cielo, mirar hacia donde está el Señor, porque cuando miramos hacia el cielo discernimos. Cuando miramos al cielo mantenemos la libertad, porque cuando miramos hacia arriba tenemos la guía del Señor. Muchas veces buscamos la guía de los hombres, pero no tenemos que buscar la guía de los hombres. Tenemos que buscar la guía del Señor. Tenemos que mirar hacia arriba primeramente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Mantengámonos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvamos a tener yugos de servidumbre, porque en la libertad cristiana es donde se puede servir al Señor con verdad y con integridad.